tarde y estamos en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y nos quedamos en el versículo 9. Vamos a estudiar el versículo 10 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 10 en adelante. Antes vamos a buscar la dirección del Señor. Señor Dios, gracias por el privilegio que nos da de estar en tu presencia en esta hora. Queremos, Señor, pedir la guía de tu Santo Espíritu para que seas tú, Señor, dándonos sabiduría que proviene de lo alto, para que tu palabra pueda ser clara, Señor, y pueda mucho aliento para nuestra vida como creyentes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, en el segundo capítulo, ya vimos en el capítulo 1 todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Eso estuvimos viendo en el capítulo 1. Pero Pablo termina diciendo en el capítulo 1, versículo 22, hace un cambio ahí y deja de hablar de las bendiciones espirituales y habla acerca de que el Señor sometió bajo sus pies a todas las cosas y dio por cabeza a Cristo para el cuerpo que es la iglesia. Entonces ahí vemos una figura en ese capítulo 1, versículo 22 y 23, la figura de Cristo como cabeza y la iglesia como el cuerpo. Ahora entonces, cuando hablamos acerca de la iglesia, estamos diciendo que la iglesia pues es un organismo vivo especial para Dios, porque no se trata simplemente de un grupo de personas, ¿verdad? Un grupo de personas simplemente, se trata de todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y ahora pasamos a tener una posición diferente, y la posición diferente que tenemos es en Cristo. Esa posición en Cristo nos da una nueva vida. O sea, en Cristo hemos sido creados nuevamente, somos nuevas criaturas. A pesar de que en nuestra vida práctica fallamos, ¿verdad? A veces esa nueva criatura no se nota en algunos creyentes. Se nota más la vieja naturaleza, ¿verdad? Que es parte de la creación antigua. La vieja naturaleza no nos ayuda en nada. Entonces, vemos que a partir de ahí, de esa explicación que el apóstol Pablo da sobre la cabeza y el cuerpo, la iglesia, en el versículo 23, pues es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llenó todo el todo. Es decir, Cristo, ha hecho algo completo. Cuando dice que lo llenó todo y el todo, es que Él ha hecho algo completo. Los creyentes no necesitamos más, ya lo tenemos todo. Bueno, ahora hay movimientos religiosos que están pidiendo más. Algunos dicen necesitamos una nueva unción, pero necesitarán los creyentes una nueva unción. No, si ya lo tenemos aquí, la nueva unción. Esa palabra se encuentra en la primera carta del apóstol Juan y está hablando acerca del Espíritu Santo. Pero, hermanos, ¿tenemos el Espíritu Santo nosotros, sí o no? Como creyentes tenemos el Espíritu Santo desde el momento que confiamos en Cristo, ya está. Por lo tanto, no necesitamos pedir una nueva unción porque ya el Espíritu está ahí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no dependemos del Espíritu Santo, sino que dependemos de la carne. Ahí es donde está el detalle importante. Los creyentes ya no deberían de ser esclavos
de la vieja naturaleza. Pero a veces la vieja naturaleza nos esclaviza. ¿Y por qué? Porque el creyente no sabe vivir la vida cristiana. El creyente no se da cuenta que ha sido libertado de esa esclavitud y lo ha hecho en Cristo. Pero los creyentes siguen sometiéndose a la vieja naturaleza. Es como una mujer que se divorcie de su esposo y se vuelva a casar. Entonces, ¿a quién tiene que obedecerle? ¿Al esposo que tenía anterior o con el que está casado? Con el que está casado, pero entonces sería ilógico que la esposa le siguiera obedeciendo al otro esposo que ya no tiene nada que ver, se divorciaron, ya no hay una relación ahí. Entonces sería ilógico que esté casado con otro y todavía obedeciendo a otro, al anterior. Y eso es lo que pasó con los creyentes. Los creyentes hemos sido libertados de esa ley, de la esclavitud, pero todavía seguimos obedeciéndolo. Y no queremos tener esa nueva relación que debería ser esa nueva naturaleza que quiere darnos una victoria en Cristo a través de nuestra vida práctica y por medio del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo cada momento. Pero verdad que la mayoría del tiempo los creyentes, ¿cómo están? ¿Llenos del Espíritu Santo? No, la mayoría del tiempo no están llenos del Espíritu Santo. Ahora entonces, viendo esa figura de la cabeza y el cuerpo, el apóstol Pablo empezó a explicar acerca de cómo es que la iglesia se ha constituido y cómo ese cuerpo funciona. Pero antes de esto empezó a explicar cómo es que se llega a ser parte del cuerpo, cada creyente, cómo llega a ser parte del cuerpo. Y estuvimos estudiando en los versículos del 1 al 9 acerca de cómo es que la persona es salva. Y la persona, bueno, entra en una salvación que es segura y eterna. Es decir, aquí vemos los tres tiempos de la salvación. El primer tiempo de la salvación es que hemos sido libertados por medio de la muerte de Cristo de la penalidad del pecado. Es decir, ya nosotros hemos sido libertados. El pecado nos llevaba a la muerte, pero hemos sido libertados por la sangre de Cristo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el creyente? Simplemente confiar en Cristo, poner su fe en Cristo. Y la fe es el medio en el cual nos lleva hacia Dios. Es decir, la oferta del regalo de Dios está y la mano que tiende para tomar el regalo es la fe que nosotros usamos para estar en Cristo. Es decir, nuestra fe puesta en Cristo. La gracia de Dios la vimos muy clara aquí en este pasaje, ¿verdad? Por gracia soy salvo. La palabra gracia significa un don o un regalo inmerecido que proviene de Dios, no del hombre, proviene de Dios, sin obligación y sin paga. Es decir, que la palabra gracia significa que no estamos obligados a dar nada, solo simplemente poner la fe. Pero la fe no es una paga, solamente la fe no es obra. De ahí todas las cosas son obras. Por ejemplo, venir a la iglesia, ¿qué es? Pero algunos creen que por venir a la iglesia se van a salvar. Sí, hay mucha gente que así piensa. Pero la venir a la iglesia salva, no salva. Simplemente tenemos que venir porque la Biblia nos demanda que hay que venir y congregarnos y aprender la palabra de Dios para edificarnos
y para estar en esa edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, la palabra gracia significa que el creyente o el pecador no tuvo que hacer nada para la salvación, simplemente poner su fe en el Salvador. Eso es todo, ¿verdad? Eso es todo. Y el versículo 8, 9 y 10 aclaró muy enfáticamente esto. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Entonces, si no es de nosotros, ¿de dónde es? Bueno, proviene de Dios. Bueno, y es un regalo de Dios, sin ninguna obra, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe, es decir, que ninguna obra puede ayudar a salvarnos. ¿Y cuál es la razón? La gloria debe ser ¿para quién, hermano? No debe de ser para el hombre. Estaba hablando con un hermano que es de aquí de Chapelique, pero él cree que él, cuando predica a otro, tiene el poder para salvar a otro. Verdaderamente el pastor tiene el poder para salvar a alguien. No, el pastor simplemente es como el tubo que lleva el agua. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿El agua o el tubo? El agua. El tubo simplemente es un instrumento que es usado para llevar el agua hasta él. Los pastores somos el instrumento que Dios usa para llevar la palabra. Somos un instrumento, nada más. La gloria de los hombres ha hecho que, bueno, mucha gente se pierda en lugar de que se salve. Entonces, por eso es que dice, no por obras para que nadie se gloríe, es decir, la honra y la gloria es para el Señor. El creyente que se gloría, bueno, por esa obra ya tuvo la recompensa. ¿Cuál es la recompensa del que se gloría aquí en este tiempo, hermano? Si hace una obra y alguien se gloríe, ¿cuál es la recompensa que va a recibir? Simplemente el aplauso de los hombres. Muy bien, lo hiciste muy bien. Eso es todo. Porque Jesús dijo, bueno, si ya hiciste algo, ya tuviste tu recompensa y lo publicaste a los demás. Ahora, a veces la palabra aquí es bien usada completamente y enfática, no por obras para que nadie se gloríe, porque la palabra aquí quiere hacer demostrar que todo proviene de Dios, no de los hombres. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora entonces, pero esto significa, hermanos, que no debemos de hacer obras. Significa que por haber sido salvos por la gracia de Dios no debemos de hacer obras. No significa eso. ¿El creyente puede hacer obras? Claro que sí. No estamos diciendo que las obras se acabaron para los creyentes. No, las obras continúan. Es decir, el pecador estaba condenado, puso su fe en Cristo, fue salvo por gracia, recibió el abrazo de Cristo, ¿verdad? Y le dijo, bienvenido al cuerpo, yo soy la cabeza, bienvenido. Pero ahora que eres parte del cuerpo, te digo que tienes que hacer obras. Ahora, eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿verdad? Versículo 10 de Efesios. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Ahora, veamos la importancia que tiene. Significa entonces que el creyente que ya
salvo, pertenece al cuerpo de Cristo, no debe de estar desocupado, sino que debe de ocuparse en buenas obras, porque la palabra aquí, la palabra para hacer buenas obras, la palabra para hacer significa ocupación, no significa estar desocupado. La palabra hacer significa acción, movimiento. Así que los evangelistas a evangelizar, los maestros a enseñar, los ministros, bueno, a predicar la palabra y todo lo que se pueda, ¿verdad? En la actividad de un ministro de Dios. Los que cantan a cantar, bueno, y los que tienen diferentes ministerios para visitar a los enfermos, a visitar a los enfermos, bueno, todas las actividades que hacemos como ministerio significa acción, significa movimiento. Pero lo primero que queremos enseñar aquí en este versículo es que dice que ahora teniendo una nueva, un nuevo nacimiento, porque hemos sido hechura suya, es decir, somos una nueva creación de Dios. La creación antigua estaba en Adán, pero en Adán, ¿cómo estábamos, hermano? Estábamos perdidos. Dice este capítulo 2 que estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Pero ahora en Cristo tenemos una nueva creación, una nueva, somos hechura suya. Y Dios nos ha hecho, bueno, el molde que Dios ha usado es un molde muy bueno. Es un molde que es muy bueno. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros arruinamos el molde muchas veces. Y significa que Dios no ha tenido poder, como no. Significa que nosotros a veces le damos el poder al enemigo. Y Dios nos ha dado libertad. Todavía tenemos libertad de escoger y decidir. No somos robots, no somos máquinas, tenemos pensamiento y tenemos voluntad. Pero una cosa es segura, hermano, cuando alguien va a hacer algo malo, sabe que es malo, y si lo hace ¿por qué? Porque es necio. Lo hace porque es necio, ¿verdad? Pero ya sabe que es malo. Ahora entonces, y le está dando lugar al enemigo. Ahora, somos hechura suya, es decir que esta nueva creación es en Cristo. En Cristo. Fíjense bien que la carta a los Efesios va a enseñar más adelante que Él quiere que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo. Esta nueva creación tiene la capacidad para llegar a la estatura de Cristo. Más adelante va a explicar que Él no quiere que seamos niños, no quiere que seamos niños pequeños, quiere que crezcamos y maduremos y que vayamos creciendo hasta alcanzar la estatura de Cristo. Cuando yo estudio esa figura aquí en esta carta, me pongo a pensar, ¿llegaremos algún día a tener la estatura de Cristo? ¿Sí o no, hermano? Claro que sí. ¿Aquí en la tierra? No, aquí en la tierra no. Aquí en la tierra no. Porque me decía alguien que no viene a la iglesia, pero que ha leído la Biblia. Me decía alguien, mire, hermano, me dice ella, ¿verdad? Es la muchacha que tiene mi esposa ahí trabajando, hermano.
quiero hacerle una pregunta. ¿A dónde está el versículo ahí en el libro de Santiago? Donde dice que la lengua no se puede controlar. Le busqué el pasaje, ¿verdad? Entonces aquí está, mire, fíjense que ese pasaje a mí me llama la atención, mire, que por qué nosotros los seres humanos no podemos quedarnos sin hablar. El caballo obedece con el freno y el barco con el timón, pero nosotros no podemos controlar la lengua. Yo no quise indagar para cuál era el problema, pero simplemente ese es. Aquí la vieja naturaleza siempre nos arrastra a algo malo, nos está llevando a algo malo, y por eso, y algunos hasta se alejan de la iglesia porque fallaron en lugar de venir. Lo mejor sería seguir viniendo, ¿verdad? Ahora, entonces, somos creados y bueno, la nueva creación es en Cristo Jesús. ¿Para qué somos creados en Cristo Jesús? Para buenas obras, buenas obras. Algunos dicen que el apóstol Pablo se confronta con Santiago, ¿verdad? Porque dice Santiago, bueno, hay que demostrar la fe por medio de las obras, pero ahí no está hablando de la salvación, y el problema es cuando se utiliza ese pasaje para la salvación. Ahora, en Santiago no está hablando de la salvación o de la justificación que nos salva de la pena del pecado. No está hablando ahí. Está hablando de creyentes que no se les nota nada que son creyentes, porque no hacen buenas obras. Fíjense bien que los Santiago habla acerca de esto. Dice que somos creyentes estériles, inútiles, porque no se nos ven las buenas obras, y por eso él dice, muéstrame a través de tus obras la fe, porque las obras se pueden ver, las puede ver la gente, ¿verdad? Las obras, la fe. Podemos ver al hermano Aníbal que anda evangelizando, es una obra, ¿verdad? Sí, lo podemos ver que anda con hermanos ahí, como tiene la dirección del evangelismo, entonces lo vemos que anda por ahí con hermanos evangelizando, y esa es una buena obra, se puede ver una buena obra. Y está siendo justificado delante de los hombres, no delante de Dios. Es otra cosa importante. El que está haciendo buena obra está siendo justificado delante de los hombres, no delante de Dios. Ahora, porque los hombres son quienes ven las buenas obras. Dios las puede ver también, pero el hecho es que ese pasaje está hablando acerca de que los hombres pueden justificar, y lo explica en Romanos capítulo 4, donde habla de la justificación de Abraham. Ahora, entonces dice que fuimos creados para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? ¿Cuáles buenas obras? Las obras que el hombre se invente, cualquier obra que el hombre se invente, no, porque dice el versículo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Quién preparó estas obras? Las preparó Dios. Es decir, que no es lo que la gente inventa. La gente inventa. Me contaba el hermano Aníbal que fue a evangelizar allá a unos creyentes allá a Honduras, ¿verdad? Que sería el colmo, ¿verdad? Y se oye raro cuando decimos fue a evangelizar unos creyentes. La verdad que los creyentes a veces necesitan ser reevangelizados. Ahora, porque ahora está un movimiento allá de que hay que pactar con todo. Ahí en esa iglesia pactan con los zapatos. Pantalones lo dejan ahí
la camisa, los anillos, las cadenas y cualquier cosa, objeto que tenga la gente, le dice el pastor, pacte con el Señor. Y yo le preguntaba, ¿y qué hacen con todas esas cosas que deja la gente ahí? Bueno, algunos que hacen, van a mi camisa, ¿verdad, hermano? Y la dejan ahí. Y entonces, ¿qué hacen con los zapatos que dejan ahí? ¿Se los pone el pastor? No, los venden a precio barato, o sea, el mercado de pulgas, ¿verdad? Los venden, entonces significa que eso es muy medio raro, ¿verdad? Pero un movimiento religioso que le dicen a la gente pacte. Y la gente pacta, ¿sí? La gente, y bueno, ¿qué es lo que pasa con ese pacto? Bueno, si un par de zapatos valía $80, el que deja los zapatos espera los mismos $80, hermano, no, va a esperar por lo menos el doble, ¿verdad? Por lo menos el doble de los $80. Va a esperar del Señor. Hermano, ¿le irán a caer el paquete de billetes del cielo? No. Porque la gente tiene esa idea, el pacte y van a venir los paquetes de billetes. Eso no es así. ¿Puede bendecir al Señor, hermano? ¿Puede bendecir su trabajo? ¿Puede bendecir a una persona y una persona bendecida? ¿Puede ayudar a otros? Claro que sí. Pero no hemos sembrado árboles de billetes todavía, ¿verdad que no hay una semilla de árboles de billetes para ir a cortar billetes ahí? Ahora, entonces, vemos aquí que las buenas obras es Dios quien las ha preparado de antemano. Y cuando habla de antemano significa en el tiempo o en la eternidad pasada. Dios la preparó. Ahora pensemos cuáles son esas buenas obras. Entonces explíquenos, hermanos, cuáles son las buenas obras que Dios preparó. Lo encontramos en la Biblia y lo encontramos como ordenanzas o como mandamientos muchas veces. Fíjense bien, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora entonces, ¿es una buena obra venir a la iglesia? Claro que sí, venir a congregarse es una buena obra, es una buena obra. Y el Señor dice que ofrendemos, hermanos. ¿Será una buena obra ofrendar? Sí, es buena obra ofrendar, pero no hacer pacto, ¿verdad? Y dejar los patos. Y no acatar argumentos de las obras. Ahora, la Biblia dice que tenemos que ofrendar, ¿verdad? Pero debemos de ofrendar de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El que no da con alegría no debería de ofrendar, porque si da con tristeza mejor se lo debería de quedar, ¿verdad? La ofrenda ahí, decir, Señor, me va a hacer falta para el pan de mañana, ¿verdad? Mejor no lo he hecho. El que da con tristeza y que piensa que le va a hacer falta lo que da. Cuando alguien da desprendidamente es bendecido, porque Dios no se queda con nada. Ahora, es decir, que el Señor siempre da las añadiduras, ¿verdad?, a los creyentes. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo, ¿verdad? A esas añadiduras que son, pues, todas las necesidades que han sido suplidas nuestras. Y es más, que no somos fieles, ¿verdad? No buscamos al Señor primero, sino que primero buscamos lo nuestro. Ahora entonces, y resulta que esas obras, ir a evangelizar, ¿creen ustedes que es una buena obra? Claro que sí, es una buena obra. Ir a visitar a los enfermos es una buena obra. Claro que sí. Bautizarse es una buena obra.
cumplir con la ordenanza de la Santa Cena será una buena obra. Claro que sí. Es decir, todo lo que tiene que ver con el quehacer de la iglesia y que involucra a los ministerios, predicar será una buena obra. Claro que sí. Aquel que puede predicar y no quiere predicar está negándose a hacer una buena obra. Aquel que puede enseñar está negándose a hacer una buena obra. El que tiene el don de cuidar niños y no quiere cuidarlos está despreciando hacer una buena obra. Es decir, las buenas obras no es un invento del ser humano. Dios las preparó y lo encontramos en la Biblia. Y todo lo que la Biblia nos manda en el sentido lógico de enmarcado dentro de la gracia de Dios, pues ese sería una buena obra. Hay unos que se niegan a bautizarse, pero es una buena obra. Desprecia una buena obra o hacer una buena obra. Ahora entonces, y este hecho nos muestra que después de ser creyente, el resultado va a ser el qué, pues, hacer buenas obras. Es decir, que un creyente después de haber confiado en Cristo, lo que menos espera el Señor es que se quede con el ministerio de la silla. Lo que más espera el Señor es que usted logre tener un ministerio, estudiando la Escritura para poder hacerlo bien. Ahora entonces, versículo 11. Recordad pues que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. Ahora entonces, en este versículo 11, el apóstol Pablo está recordando un problema de un pacto que hizo Dios con Abraham. En el capítulo 10, me parece que es el capítulo 17 de Génesis. Vamos a ver el capítulo 17. Versículo 9 al 14 de Génesis, capítulo 17, de 9 al 14. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Y a la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado, el siervo nacido en su casa o el comprado con el dinero. Así será mi pacto en vuestra carne, como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Ahora, entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? El ejemplo que está poniendo aquí. Bueno, vosotros los gentiles, ¿quiénes son? ¿Somos gentiles nosotros? Sí, porque no somos judíos. Es decir, todos aquellos que son de la nacionalidad israelita
israelitas no son gentiles, pero todas las demás naciones son gentiles. Y está hablando en cuanto a esa buena relación con Dios. Abraham, Dios le dio ese pacto que la gente de su pueblo, la descendencia de él, tenían que circuncidarse en la carne, es cortar el prepucio del órgano sexual del hombre. Ahora entonces, tenían que hacerlo como una señal del pacto. Si no lo hacía un judío, entonces estaba quebrantando el pacto. La circuncisión entonces es recordada aquí como el medio que nos separaba de Dios a nosotros. ¿Debemos circuncidarnos nosotros los gentiles, hermanos? No. Porque ya vamos a ver por qué. Ahora entonces, dice aquí, dice que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, es decir, la incircuncisión éramos nosotros, y la circuncisión, ¿quiénes eran? Los judíos. Es decir, entonces los judíos le llamaban incircuncisos a toda persona que no era de su pueblo. O sea, era como una ofensa, pues. Ser un incircunciso era una ofensa para un judío. Y dice Pablo, antes ustedes no tenían eso. Bueno, tenían esa separación de Israel por ese pacto. Porque ustedes no se circuncidaban, no hacían ese rito de la circuncisión. Es más, la gente que Abraham y su descendencia quisieran tener, que no eran de su pueblo, tenían que circuncidarlo, porque si no era digno de muerte. Ahora entonces, y trae a la memoria Pablo este ejemplo para ver, hermanos, el privilegio que tenemos ahora como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Es decir, antes estábamos separados de Dios, lejos de Dios. Ahora entonces, y lejos de los judíos también, es decir, los judíos con gentiles no se podían ver. Es más, los judíos todavía los maltratan los gentiles en algunos países. Ahora entonces, vemos aquí, versículo 12, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos nosotros, hermanos? Estábamos arruinados completamente, ¿verdad? Separados de Dios, no podíamos pertenecer a Israel, es decir, estábamos excluidos de Israel, no podíamos tener los pactos que tenía Israel con Dios y los beneficios que traía eso, no podíamos tener nada de eso. Éramos extraños a esos pactos, ¿verdad? Es decir, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Es decir, los gentiles no teníamos oportunidad con Dios. A veces los creyentes, cuando vemos a los judíos, decimos, esos judíos, ¿verdad?, tan desobedientes que son, que nos llenamos de vanagloria como iglesia, ¿verdad? Como creyentes, nos llenamos de vanagloria, que nosotros somos más obedientes que los judíos, ¿verdad? Dios nos ha aceptado, pero nos ha aceptado por buena gente a nosotros, Dios, hermano. No. Dice que el problema aquí, que Dios está queriendo, bueno, ya en el versículo 23 vimos que en el 22 y 23 vemos que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y venimos hablando de eso a través de este capítulo. Ahora dice, para pertenecer a ese cuerpo, nosotros estamos excluidos. Al cuerpo anterior que era, no podíamos
cuerpo, sino el pueblo, que era Israel, estamos excluidos. Pero Dios quiere cambiar eso y ahora formar un cuerpo. Y el cuerpo va a constituirse ahora de judíos y gentiles. Es decir, Dios va a derribar una pared intermedia que separaba a los judíos de los gentiles. Derribando esa pared, imagínense ustedes que este pasillo del centro aquí fuera la pared, los judíos, los gentiles. A algunos no les gusta que le llamen judíos, gentiles. Bueno, entonces hay una pared intermedia que los separa, y esa pared intermedia eran pactos y leyes que separaba a los gentiles y los judíos. Ahora había que botar esa pared. Quitemos la pared y ahora van a quedar juntos. Pero tanto judíos como gentiles ahora juntos ya no se va a llamar Israel, sino que se va a llamar Iglesia, cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia se constituye no solamente de gentiles, se constituye de toda la raza humana que puedan haber en el mundo, incluyendo a los judíos. Entonces, ese problema es que está tratando aquí el apóstol. Dice ahora, ustedes, bueno, los gentiles no tenían privilegios que los judíos tenían, pero ahora Dios quiere hacer un solo cuerpo. Quiere hacer un solo cuerpo. Y aquí y dice que nosotros, en el versículo 3 dice 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Ahora, hermanos, ¿por qué somos acercados? Tanto judíos como gentiles en un solo cuerpo, por la sangre de Cristo. Ahora entonces la sangre de Cristo hace la unión de tanto de judíos como de gentiles en un solo cuerpo que llamamos iglesia, y Cristo es la cabeza. Ahora, por eso es que la iglesia tiene importancia, tiene una suma importancia. La iglesia no debemos de verla algo así como pasajero, de que, bueno, ¿y tú? ¿Para dónde vas? Y a veces enfatizamos el templo para la iglesia, pero el templo es la iglesia, hermano. El templo no simplemente es una casa donde venimos a alabar al Rey de Reyes, pero ¿quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros, y estamos unidos a Cristo ahora por la fe en la muerte, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Es decir, esa muerte de la sangre de Cristo une a toda la raza humana en un solo cuerpo, que es la iglesia. Ahora, por eso es que el apóstol Pablo está explicando aquí, nos lleva a quitar la enemistad y nos lleva a tener paz. ¿Cómo deberíamos de ver nosotros? Imagínense que hubieran creyentes judíos aquí y creyentes gentiles. ¿Cómo deberían de verse los judíos con los gentiles como creyentes en el cuerpo de Cristo? ¿Verse de la misma manera que se veían antes? No. ¿Como enemigos? No. Deberían de verse pues en el amor de Cristo, a través de su paz, un solo cuerpo donde todos pueden estar sin tener enemistad. Bueno, mire, esa es la idea que está mostrando el pasaje, pero tenemos serios problemas hoy día, ¿verdad? Hermanos, a veces no le damos la importancia a ese cuerpo y a veces nos enemistamos entre creyentes, pero estar enemistado entre creyentes es maltratar el cuerpo. Es decir, que una persona que está enemistada con otra dentro de la iglesia
está maltratando al cuerpo de Cristo. Si alguien está ofendiendo a otro hermano, está maltratando el cuerpo de Cristo. Entonces, deberíamos de... Ahora, ¿a quién le gusta maltratar al cuerpo suyo, hermano? ¿Quién quiere quitarse una oreja? Nadie, ¿verdad? Algunos quieren más orejas. ¿Quién quisiera quitarse la nariz? Nadie, otros quisieran otra más arriba, ¿verdad? La frente. Ahora entonces, no, el cuerpo de uno tiene cuidado. Es poca la gente que se maltrata a sí mismo y se llama masoquismo, ¿verdad? Donde la gente le gusta hacer sufrir su cuerpo. Ahora entonces, pero entre creyentes, ¿qué es lo que debería pasar? Deberíamos de amarnos unos a los otros. Es decir, aprender a amarnos en un solo cuerpo. Y aunque tenemos diversidad en el cuerpo, no todos vamos a pensar igual, ni vamos a ver las cosas a veces de la misma manera. Fíjense que antes, cuando en esta iglesia, recién venido yo a esta iglesia, me sacaban de la sección de negocios. Así le llamaban a una sección que tenían en la iglesia. Hoy ya no se hace eso. Donde estaba toda la iglesia tomando acuerdos para a ver qué color se iba a pintar la pared del templo. Y no se ponían de acuerdo y salían peleados, ¿verdad? Por un color. Ahora entonces, qué raro, ¿verdad? Ahora entonces, esa cuestión de sección de negocios se quitó aquí en la iglesia. Ahora entonces, ¿por qué? Porque entre más gente hay, menos se pone de acuerdo uno, ¿verdad? En cosas como es. Ahora, pero a lo más importante, a que tenemos que tener un principio importante aquí. Todos deberíamos tener la doctrina, la misma doctrina, hermanos. Todos los creyentes de la iglesia deberíamos de tener la misma doctrina. Raro que sí. Ahí sí no hay discusión. Porque ¿qué pasaría que si uno tiene una doctrina y el otro tiene otra doctrina? ¿Qué va a pasar? Imagínense que aquí en la iglesia todos pensáramos diferentes doctrinalmente. Algunos quisieran traer el tapado, ¿verdad? Con mantelina le dicen, ¿verdad? Algunos quizás quisieran traer solo vestidos largos. Algunos quisieran traer vestidos cortos. Algunos quisieran tener, diversos pensamientos. Algunos pensarían que de todos los hombres tendríamos que andar con camisa manga larga, ataviados, porque los hace más santos. ¿Cree usted que la camisa los hace más santos, hermano? No. Yo solo los domingos ando ataviado, ¿verdad? Y con corbata, pero no me hace más santo. Es el mismo Jorge que está siempre al frente de ustedes. Es decir, más sin embargo, doctrinalmente tenemos que sí pensar igual. Tenemos que tener la misma doctrina todos en la iglesia. Por eso es este tipo de estudio, para que nosotros en nuestra mente aprendamos a pensar de la misma manera. Y quizás será cierto eso aquí en la iglesia, porque nadie pregunta ni interrumpe, ¿verdad? Ni pregunta. Entonces, resulta que a lo mejor quizás tenemos la misma doctrina. Ojalá que así sea. Y que alguien esté pensando y no lo que yo quiera imponer como pastor, sino lo que la Biblia está hablando. Ahora entonces, vemos aquí entonces en el versículo 14, a dónde nos quería llevar el Señor en un solo cuerpo. Versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Oiga bien, en el versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz, hermano? Es Cristo. Él es nuestra paz.
dos pueblos, los judíos y gentiles, en un solo cuerpo, derribando la pared. ¿Cuál pared, hermano? Bueno, en el templo, voy a poner algunas ideas aquí. En el templo, ¿podían los gentiles entrar donde estaban los judíos? No podían. Siempre había una pared intermedia. Es decir, aquí los judíos adentro, en el lugar santo, y aquí afuera, en el atrio, los gentiles viendo de lejitos. Las mujeres no podían estar con los hombres, y algunos todavía aplican eso a la iglesia, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios, no hay ese problema, pero hay iglesias. Bueno, yo fui a una iglesia, imagínense ustedes, si lo hacen con el pastor, ¿qué no hacen con los hermanitos, verdad? Fue una iglesia que me quitaron donde estaba sentado. Usted, me dijo un hombre de la iglesia, tiene que sentarse ahí donde se sientan los hombres. Y como uno está acostumbrado a sentarse aquí donde quiere, ¿verdad? Yo me fui a sentar, no me había fijado que las mujeres había en el lado. Entonces, me quitaron de ahí, hermanos. A saber en el cielo cómo vamos a hacer para estar, hermanos. ¿Iremos a estar juntos, los hombres y las mujeres? Claro que sí, hermanos. Vamos a estar juntos. Y no es el cuerpo de las mujeres, son parte del cuerpo de Cristo, hermano. Claro que sí. Los hombres también. Ahora entonces, el gran problema hoy día es que los hombres no enseñan la Biblia y tienen morbosidad en su mente, que lejos de vivir en santidad van a pecar. Y esas iglesias que son tan estrictas con los hermanitos son los que más pecan. A cada rato están en disciplina. A cada rato están poniendo disciplina a la gente porque se portaron mal. Aquí veo yo los hombres que están así cerca de la... No debo pellizcarlo a nadie, ¿verdad? Están ordenados. Entonces, ¿por qué? Porque es la mente a veces la que nos molesta. Y para terminar, vamos a terminar la idea esta. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, cuando Cristo murió, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Cuando Cristo murió, se abrió el velo del templo, hubo una separación y todos podíamos entrar al trono de la gracia. Tanto judíos como gentiles ahora tenemos el acceso a la gracia de Dios para poder tener el oportuno socorro. Dice en Hebreos que ahora todos tenemos libertad de entrar al trono de Dios, al trono de la gracia de Dios. En Hebreos 4 dice que todos podemos entrar al trono de Dios con libertad, es más, con confianza. Hay algunos que le dicen, siéntese como en su casa, ¿verdad? Pero eso no es tan cierto, ¿verdad? En la casa uno se va a acostar a la maquita, le da una mesidita, ¿verdad? O se va a sentar a los sillones como uno quiere, pero si va a una casa ajena tendrá que hacer eso, hermano. ¿Verdad que no? No tiene nada de confianza. Pero al trono de la gracia de Dios sí podemos entrar con confianza, con mucha confianza. Es decir, Dios ha dado la confianza tanto a judíos y a gentiles para poder ir a ese trono. Ya no hay separación. Ya no solamente los judíos podían entrar en el templo, ir a adorar y ver el tabernáculo, y ir el sacerdote a sacrificar y rociar con sangre, ¿verdad? El arca de la alianza, para expiar el pecado del pueblo de Israel. Hermanos, entonces ahora no, ahora somos expiados todos por la sangre de Cristo.
Es Cristo quien nos limpia de todo pecado. Ahora, hermanos, no solamente en el Antiguo Testamento el corderito se sacrificaba para cubrir los pecados. Ahora no, Cristo fue sacrificado para quitar los pecados. Pero ustedes me pueden decir, pero yo todavía soy creyente, hermano, pero me siento pecador. A veces miento, de vez en cuando miento. Y la mentira es pecado, hermano. ¿Sí? A veces me enojo. La ira es pecado, hermano. Ahora entonces, fíjense bien, por eso es que hablamos de 3 tiempos de la salvación. Y con esto voy a terminar. 3 tiempos de la salvación. La primera salvación tiene que ver con la justificación. Es decir, Dios nos ha declarado justos, no porque lo seamos, sino que nos ha declarado justos por el sacrificio de Cristo y por la fe que nosotros ponemos en ese sacrificio. Pero hay otro tiempo de la salvación. Ese tiempo de la salvación, de la justificación, es para siempre. Fuimos salvos, pusimos nuestra fe de una vez y para siempre, y ya nadie puede cambiar eso. Pero en la vida práctica, no, entonces tenemos el problema de que somos atacados por la vieja naturaleza. Pero Dios, de toda manera, en Cristo nos ha santificado. Él, en Cristo, somos santos. En Cristo. En la vida práctica hay muchos problemas. Y uno podría decir, a lo mejor voy a perder la salvación porque no me siento tan santo. Pero es decir, hay 2 tipos de santidad. Una santidad que Cristo nos da por su muerte y su sacrificio, y hay una santidad práctica. Hay creyentes que son más consagrados que otros. Esa es la santidad práctica. Pero la palabra santo significa separado para Dios, y aquel que en la vida práctica como creyente no la vive en plenitud, buscando siempre al Señor, hay problemas ahí. Pero no es el problema de Dios, sino es el problema de quién, del creyente. Y está el tercer tiempo de la salvación, es la glorificación, que nos salva de la presencia del pecado del Señor. Nos salva primero, en el primer tiempo de la salvación, nos salva de la condenación del pecado. Segundo tiempo, del poder del pecado. Y en el tercer tiempo de la salvación, de la presencia del pecado. Allá en el cielo va a haber pecado, hermano. Allá sí vamos a ser santos como la gente quiere que seamos santos. No va a haber pecado. Nadie va a poder pecar. Esa vieja naturaleza ya no va a molestar. Los creyentes vamos para el cielo. ¿Y cómo vamos a ir para el cielo? ¿Como pecadores o como santos? Como santos. ¿Y cómo se logra eso, hermanos? Si el Señor dice que va a crear una iglesia sin mancha y sin arruga. Y yo me siento todavía que tengo mancha y arruga. Cuando el Señor venga, va a transformar este cuerpo. No va a ser por la capacidad que tengamos nosotros, sino porque el Señor va a transformar nuestro cuerpo. Vamos a tener un cuerpo glorificado como el de Cristo y nos vamos a ir con Él. Amén, hermanos. Nos vamos a ir con Él. Dio su vida para darnos vida, y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque, y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hace
Gracias Jesucristo.